¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Esta es la parte 3 del error de la película de Interestelar. ¿Qué es lo que vamos a conversar acá? Que alguien podría decir, no, mira, tú lo que estás diciendo es simplemente interpretación y ya. Pues podemos tomar que acá en este planeta azul grande de la película el tiempo es lento y podemos dejar también tu interpretación al lado, ¿cierto? Alguien podría decir, no, dejemos la interpretación de que el tiempo sí es lento acá y eso está bien y eso es válido. Bueno, analicemos cuál es el problema de simplemente creer que podemos decir que el tiempo es lento acá. Eso tiene un problema. ¿Cuál es? Que no está viendo la carga teórica que de fondo tiene decir eso. Entonces, lo que está generando es que nosotros tenemos un concepto de tiempo objetivo y universal. El tiempo, digamos que el tiempo se desenvuelve con normalidad, un segundo por un segundo de espacio-tiempo, ¿cierto? Pero en este caso, la persona que nos estaría contraargumentando para decir, no, es que acá el tiempo es lento y ya, ¿cuál es el problema? Que tiene que explicar esa persona cómo es que el tiempo normal tiene una relación a la vez con un el tiempo lento. O sea, como el tiempo, si lo definimos como normal, que va a un segundo por un segundo, a la vez hay otro el tiempo que estaría en estrecho vínculo, ¿cierto? Con este tiempo, con este el tiempo normal, siendo ese otro tiempo lento. Tiene que explicar cómo se hace nexo, porque ahí está causando dos conceptos diferentes de tiempo. Y tiene que explicar cómo se hace nexo. Ese error, digamos que lo asume la persona, porque lo que no se da cuenta la persona es que la película Interestelar da una apariencia de algo que es con respecto al tiempo. Nos imagina una situación de cómo se desenvuelve el tiempo, pero que no se imagine en cierto sentido una interpretación de qué es el tiempo no quiere decir que la película sepa de hecho cómo es que está funcionando el tiempo a nivel crítico con respecto a sus bases. ¿Por qué? Porque de hecho lo que ocurre es que hay un solo concepto de tiempo. ¿Y qué es lo que y cómo entender que hay un solo concepto de tiempo? Miremos acá. Vamos a imaginar que este es el reloj objetivo que transcurre un segundo por un segundo de espacio-tiempo. Entonces, si nosotros queremos analizar un fenómeno en este reloj objetivo, vemos que en un segundo, imaginemos que se recorrió esta parte de la circunferencia, por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a analizar la velocidad de la luz, en un segundo va a recorrer lo que recorre en un segundo la velocidad de la luz, en una situación normal, sin verse afectada por la gravedad. Pero como hay una gravedad implicada muy grande en ese planeta azul, vamos a imaginar que esa es la segunda circunferencia, ¿cierto? Entonces, esta circunferencia se agranda, es como si el camino por donde tiene que recorrer ese haz de luz aumentara, ahí se aumenta ese recorrido. Entonces, ¿qué pasa? Que si imaginamos dos haces de luz compitiendo, hay uno que está corriendo acá y otro que está corriendo acá. Los dos están corriendo en qué? En el tiempo y el espacio, objetivos y universales. Este es el cómo funciona el tiempo y el espacio a nivel objetivo, no lo que nos parece a nosotros desde la imaginación, no lo que asociamos nosotros porque nos hizo llorar la película, sino cómo funciona el tiempo. Se está desenvolviendo acá un haz de luz que viene de acá a acá de manera objetiva sin que afecte la gravedad. Pero si ponemos otro competidor al lado de ese haz de luz respecto a cómo lo está afectando esta gravedad de acá, ¿qué es lo que vemos? Que se va a tardar en este caso más porque la pista es más larga por esa gravedad implicada. Entonces, este cuadro que hay acá, quiero que lo entiendas como ese imaginario que nos vende la película de que acá en este planeta hay un el tiempo lento. Eso es falso. No hay un el tiempo lento al que tengamos que salir para el tiempo normal. Existe es el tiempo. Puede parecer que hay un el tiempo lento, pero eso es falso. Existe es el tiempo, ¿cierto?
Y hay que entender cómo nos estamos relacionando, como ese haz de luz en una situación objetiva que no está siendo afectada por la gravedad se desenvuelve a cierto ritmo, y en el caso de estar afectada por la gravedad del planeta grande le toca recorrer una distancia mayor por ese estiramiento, por esa densidad del espacio al estirarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que establecerles un tiempo relativo, es decir, una diferencia entre lo que alcanzó a correr la luz estando en una situación en la que se desenvuelve la gravedad respecto a lo que alcanza a recorrer la luz en una situación normal sin que lo afecte esa gravedad. Pero ese tiempo relativo que estamos estableciendo, ese un tiempo relativo al tiempo, hay que decirlo así como que no es otro tiempo, no es otro concepto de el tiempo, sino que un tiempo relativo es algo que refiere al mismo concepto de tiempo. En el caso de la película Interestelar genera el problema de que hace varios conceptos de el tiempo y no explica cómo se conectan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la película Interestelar dicen, hay un el tiempo para ese gran planeta que es más lento, y a la vez uno viendo la película los fenómenos pasan normal. A veces hay uno que otro comentario que dice, uy, qué gravedad la de acá, pero el resto de los fenómenos pasan normal. Entonces la película Interestelar no explica cómo es que diciendo que acá el tiempo lento, a la vez las cosas pasan normal, como si el tiempo estuviera normal, y luego hay que salir de esa situación normal a otra normal, porque si no habría es que un problema. Entonces ese tiempo lento es simplemente de título, de pantalla, para llamar la atención, para conmover. Como no entendemos, como la gente por lo general no es que se ponga a analizar, bueno, voy a entrañar cuál es el concepto de tiempo, voy a hacer una teoría. Entonces se le genera el imaginario, imagina, toma por su imaginación lo verdadero, de que aquí hay un el tiempo lento, pero es falso, es una apariencia. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que solamente hay un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Así de sencillo, solamente hay un tiempo. ¿Cuál? El tiempo objetivo y universal que nosotros creamos. Pero entonces hay que sabernos relacionar, porque hay diferentes fenómenos en la existencia, hay que saber relacionarlos, y hay que ver cómo la relatividad general, es decir, cómo la gravedad está afectando el comportamiento de los fenómenos de la existencia en función a qué, a ese tiempo objetivo y universal que hemos creado. Quiero que esto te resuene. Una cosa es imaginar y hacer una película y jugar con nuestra imaginación, pero otra cosa es que esa imaginación sea verdad. Nosotros podemos imaginarnos muchas cosas, pero porque nos imaginemos muchas cosas no hacen que esas cosas que nos imaginemos sean verdad, o sea, sean lo verdadero. Hay cosas que imaginamos que son falsas. Entonces eso lo está causando la película Interestelar. Nos está poniendo una imaginación, algo, un enfoque con respecto al tiempo que es falso, porque nos hace dar la impresión de que hay dos conceptos de el tiempo, que además lo relaciona mal, uno el tiempo lento y otro el tiempo normal, cuando de hecho lo que ocurre a nivel crítico es que solamente hay un concepto de el tiempo y el espacio objetivo, pero cambia es la relación que se establece entre ellos por las situaciones concretas, ¿cierto? Con respecto a esa objetividad, a esa universalidad. Entonces quiero que te hagas al imaginario de esa universalidad del tiempo y espacio, que entiendas cómo es que funciona, cómo queda este fenómeno acá, cómo quedan los fenómenos desenvolviéndose acá, pero con respecto a esas situaciones objetivas, a esos conceptos universales, para que salgas de esa apariencia de creer que hay varios conceptos de el tiempo por acá y el tiempo por acá, y para que aterrices mejor la cuestión crítica, entendiendo que solamente existe el tiempo y hay que saber relacionarnos con él, con las diferencias que hay, digamos, con las diferencias que generaría la relatividad o la gravedad implicada, y cómo eso afecta esa relación de los fenómenos con el tiempo objetivo y universal. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque nos permite disfrutar mejor la película y teniendo al lado una base objetiva, crítica, filosófica, que te va a servir mucho.